Un placer. Bueno, Agustín, referente de Republicanos Unidos. Hace poco dijiste que los países que evolucionan son los que cambian sus preguntas. ¿Qué pregunta tiene que cambiar Argentina? Bueno, fíjate, cuando vos repetís siempre los mismos problemas es porque no los solucionaste, ¿sí? Entonces, cuando vos mirás el mundo va cambiando los problemas que tiene. El set de problemas que uno se enfrenta en cada generación es distinto. Los mirás a Europa y tuviste la guerra, después la posguerra, después el crecimiento, y vas teniendo diferentes temas. Si vos empezás a ver el mundo desarrollado de hoy, o sea, los que son los países capitalistas, el problema es que se viene en la era de los robots, la era de la cibernética, donde las preguntas que nos hacemos es cómo tenemos que cambiar la educación, ¿no?, para enfrentar el mundo del futuro, donde todos los trabajos aburridos y repetitivos los van a hacer los robots, y los algoritmos y las computadoras y las máquinas. Entonces, el punto es que los trabajos que van a hacer los hombres van a ser todos los trabajos más interesantes, los trabajos creativos, los que requieren imaginación, los que requieren empatía, es decir, poder mirar al otro, poder ayudar al otro desde un punto de vista humano. Es fascinante lo que se viene, es el diseño, es la música, es el arte, son todas las cosas más humanas. Y todos los trabajos aburridos y repetitivos y demás lo van a hacer las máquinas. Entonces eso cambia totalmente el mundo del futuro. En Argentina seguimos discutiendo las mismas cosas que hace 80 años, es una cosa insólita. O sea, volvemos a poner las concertaciones de precios y salarios y las reuniones del diálogo que se van a juntar en la casa de gobierno para determinar cómo va a ser la economía. Todas esas cosas en el mundo no existen. La economía es privada. La economía son economías de mercados. Todos los países que funcionen son economías de mercados libres. Después tendrás algunos que tienen un poco más de impuestos, otros un poco menos de impuestos, pero todas son economías de mercado libre. En ninguna se fijan precios y salarios en la casa de gobierno. No existe. Los convocamos a Bill Gates y a Steve Jobs a ver cuáles van a ser los precios de la economía y los vamos a convocar a los sindicatos en Estados Unidos. ¿Han visto alguna vez una noticia así en Estados Unidos, Europa? No, no la han visto, porque son economías de mercado. En los países nórdicos tampoco lo van a ver, porque también son economías de mercado. Son economías de mercado libre. Entonces acá estamos en un retraso mental fenomenal, con una Argentina cada vez más chiquitita, cada vez más chiquitita. Entonces tenés una Argentina donde las empresas que cotizaban en el Merval, en la época de la convertibilidad de Menem y Cavallo, equivalían al 40% de las empresas que cotizaban en la Bolsa de Brasil, en el Ibovespa. ¿Sí? Hoy esa relación es 2%. O sea, caímos del 40% al 2%. ¿Y eso qué significa? ¿Que le sacaron la plata a las empresas y la distribuyeron y los salarios son más altos? No, los salarios son más bajos. La economía se achica y se achican también los salarios. Es decir, no es que le sacan a los empresarios con enormes impuestos, los empresarios son más pobres, sí, ok. Los bancos cayeron 90% en la bolsa. Ok, los banqueros son más pobres. ¿Y eso benefició a la gente? No, no los benefició. La economía que funciona se agrandan, crecen y ganan los empresarios, se festejan las ganancias de los empresarios, se festeja que Bill Gates gane 140.000 millones de dólares y los salarios suben y la gente es cada vez más rica y cada vez hay menos pobres. Nosotros estamos en una mentalidad donde cada vez es todo más chiquitito, cada vez se achica todo, cada vez más gente vive del Estado, pero vive peor, porque por supuesto los salarios y las jubilaciones son menores en términos de dólares. Vos mirá los salarios en dólares en la época de Menem Cavallo y los de ahora, y te agarras la cabeza. Te agarras la cabeza. Eran mucho más altos los salarios en la época de Menem y Cavallo que los que son hoy en día. Y lo único que hemos logrado es hacer una economía más socialista. Un ingeniero gana lo mismo que un camionero. En eso, yo decir, de las empresas influye mucho también la carga impositiva. Hoy tenemos alrededor de 170 impuestos, si mal no recuerdo. Y ya te quedaste corto, porque ahora ya estamos en 180 y probablemente más. Y una de las propuestas de republicanos es bajar los impuestos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace bajar los impuestos y a la misma
ves dar respuesta a esa contención social que no se puede dejar de un día para el otro. No, mira, acá hay que dejar de un día para el otro, no nos equivoquemos. O sea, hay maneras de tratar de hacerlo, pero nosotros tenemos que entender que hace 4 años atrás, cuando nosotros discutíamos con el macrismo, había una oportunidad para hacer una transición más suave y usar esos 30.000 millones de dólares anuales que se estaban tomando del exterior en créditos para hacer esa transición. Entonces vos te endeudas con una empresa, te endeudas para hacer una reestructuración y bajás y aumentás la productividad, bajás los costos, comprás máquinas, sos más productivo. Con esa mayor productividad podés pagar la deuda. Pero lo que hizo el macrismo fue endeudarse para mantener la fiesta y para mantener 2 millones, incluso aumentar 2 millones los planes sociales. Entonces, hoy no existe más esa posibilidad. Argentina está totalmente quebrada, no tenemos crédito para nada, el crédito del Fondo Monetario ya lo usamos, o sea, no hay forma de hacer eso. Entonces, hoy lo único que te queda es apostar a la libertad. Eso es lo que hay que hacer, apostar a la libertad. Apostar a que el millón de chicos que van a ingresar al mercado laboral los próximos 4 años van a tener 170 impuestos menos y 60.000 regulaciones menos. Y entonces van a poder hacer sus propias empresas y van a poder ganar plata y que se la queden en el bolsillo. Y además dolarizar la economía para que reciban dólares. Entonces, si un youtuber exporta algo, o un chico, un ingeniero, exporta un diseño de ingeniería afuera, lo que fuere, cobra en dólares y se lo queda y no se lo lleva al Estado. Esa es la idea. No tenés un tipo de cambio diferencial, un cepo cambiario, todas estas cosas que lo que hacen es robar a la gente, nada más. Están robando a la gente. Entonces van a poder producir y van a poder vender al exterior y van a poder ganar en moneda dura, en dólares, ¿sí? Y quedarse con eso. Entonces hay que hacer un cambio total. Después lo que vas a tener es cuando haces ese cambio, yo creo que por supuesto hay que debatirlo con los demás economistas no solo de Republicanos Unidos, sino yo espero una tercera fuerza consolidada mucho más amplia incluso, a ver cuál es la manera. En mi opinión, primero dolarizar. Eso te baja la inflación, te baja las tasas de interés, te baja los costos, te expande la economía, eso solo te hace crecer. Sacar regulaciones, sin lugar a dudas, porque no tiene costo económico, es totalmente expansivo. Dolarización es expansiva. Sacar las regulaciones es expansivo. Permitir que los chicos puedan hacer empresas de todo tipo, no solo en cualquier provincia, sino en cualquier país, y de una manera muy sencilla y sin costos laborales excesivos o reglas raras y demás. Bueno, todas esas son medidas expansivas. Tercera medida expansiva es eliminar 170 impuestos. Elegir un sistema impositivo que te guste. ¿Te gusta el de Suiza, el de Estados Unidos, el de Nueva Zelanda? Bueno, ¿cuál es el sistema impositivo que te gusta? Y lo ponemos. Punto. Con lo que queda de recaudación, que además va a aumentar, porque yo creo que al eliminar los impuestos y hacer cosas más eficientes, a la larga la recaudación va a aumentar. Vas a tener un bache, pero la recaudación va a aumentar. Con lo que te queda es lo que puedes pagar del Estado. Punto. Punto. Y la gente tiene que trabajar. Por ejemplo, si tenés que achicar 1 millón de personas en el Estado, nosotros en este esquema, nosotros calculamos que podemos hacer crecer 1 millón de empleos por año la economía argentina. Que genere 1 millón de empleos por año. Empleos privados, es decir, en el sector productivo de la economía. Y entonces la gente que está en el Estado va a tener que ir pasando. Lo que les proponemos a la gente que está en el Estado, que obviamente vamos a eliminar la cantidad de ministerios, achicar las secretarías, subsecretarías, direcciones generales, direcciones nacionales, cantidad de ravioles que producen ñoquis por todos lados. Bueno, esa cantidad de gente el primer día se tiene que ir a su casa. O sea, cuando haces la reestructuración, el primer día se va a su casa. Le seguimos pagando el sueldo por 1 año. Esa es nuestra propuesta. Le damos 1 año de sueldo. 1 año de sueldo. Si vos te pones a pensar en una economía en crecimiento, cuando vienen los venezolanos a la Argentina, ¿cuánto tardan en conseguir empleo? Días. Días. Bueno, les regalamos 1 año de sueldos, entonces no se pueden quejar. No se pueden quejar. Y cuando se quejen porque se van a quejar, aplicamos la ley, ¿sí? Y la fuerza de la ley. Ese es el tema. Pero les vamos a dar la oportunidad incluso de tener doble sueldo, porque en una economía en crecimiento puedes ir y buscar todo tu trabajo. Pero argentinos se acaba la idea de que puedes vivir sin trabajar. Hasta el propio Perón lo decía, no podés tener una sociedad donde una gran parte de la gente consume sin producir. Perón decía que consuman más de lo que produzca. No podían consumir más de lo que producen. Acá está lleno de gente que consume mucho más de lo que produce. Y si es una persona que es lisiada, que es paralítica, por supuesto lo vas a ayudar.
Pero si la persona puede trabajar, muchacho, anda y trabaja y conseguiste trabajo. Porque ¿sabes qué? A las 90.000 empresas que cerraron el año pasado, ¿quién le preguntó a dónde van a trabajar esos trabajadores? ¿Sí? ¿Quién les preguntó? Entonces resulta que si sos del Estado no te pueden sacar. Ah, pero las empresas privadas pueden quebrar y tener un país cada vez más chiquitito. No va, no cierra, no funciona. Entonces lo que tenemos que hacer es apostar a que el sector privado crezca, se expanda, le sacamos impuestos, le sacamos regulaciones, le ponemos reglas claras para poder exportar, le ponemos una moneda sana, una moneda dura y los políticos dejan de robar. Esa es la clave. Y a partir de ahí, la economía privada creciendo fuerte y la economía estatal se va reestructurando y pasando a la gente al sector privado. Y después los planes sociales también se van a limitar en el tiempo. Después de un año la gente tiene que trabajar. Acá el lema va a ser: el que no trabaja no come. Vos hablaste de 1 millón de jóvenes que van a ingresar en el ámbito laboral de las empresas privadas. Todo eso está muy relacionado con la educación. Hoy nosotros, yo la otra vez te escuchaba, hablaste de la pedagogía del oprimido. Fue así lo que hablaste. ¿Cómo ves la educación? ¿Cómo hay que encarar la educación pensando a futuro con las nuevas tecnologías que ya se están viendo que se aplican y las que van a venir, cuando vemos que en el futuro hay trabajos que hoy ya no los va a hacer una máquina y no el hombre? Bueno, tenemos que hacer una revolución educativa. La pedagogía del oprimido es lo que enseñan en casi todas las escuelas de la Argentina. La pedagogía del oprimido es un libro de Freire, un marxista, un pedagogo marxista brillante, un tipo que vale la pena leerlo, pero es un pedagogo marxista brasileño, y lo que está tratando de hacer es enseñar a la gente a sentirse oprimida por el sistema. Entonces, lo que busca, el objetivo explícito, es que la gente se sienta mal. Es absurdo, es totalmente absurdo. El objetivo de la educación en Argentina es que los chicos se sientan mal, que se sientan oprimidos por el sistema y que entonces quieran ser revolucionarios. Eso es lo que pretenden, que la gente se sienta mal, que se sientan oprimidos por el sistema, por supuesto el sistema neoliberal, capitalista, le ponen todos los nombres que quieran. Entonces, como se sienten oprimidos y se sienten mal, salgan y rompan. Y para colmo el Papa les dice: vayan y hagan lío, ¿no? Después van en Chile y rompen todo. Bueno, esa pedagogía es absurda y negativa y mala. Nosotros la queremos reemplazar por la del iluminismo, la de toda la vida. La que educar, la de la etimología de la palabra educar, que viene de educare, que significa pasar de un estado a otro estado mejor. Acompañar a un chico, ir acompañando, el maestro lo que hace es acompañar mientras el chico va desarrollando sus habilidades, sus mejores habilidades y cada uno sus distintas habilidades, sus diferentes habilidades. Entonces uno va saliendo, se va autosuperando, mejorando, y con la idea de que no hay límites, que cualquier chico puede llegar hasta las estrellas. Es decir, es todo lo contrario de la pedagogía del oprimido, es sacar hacia arriba, es desplegar las capacidades que tienen los seres humanos, es multiplicar las oportunidades, es mostrarles que el mundo hoy es fascinante. Hoy tenés un celular y no necesitas otra cosa más. Con el celular y la educación, con esto ganás plata, con esto te comunicás, con esto podés informarte, tenés todos los cursos que quieras de economía, de física, astronomía, de lo que se te ocurra, con los mejores tipos del mundo. Es decir, este aparato hoy es fenomenal. O sea, es impresionante la capacidad que te da este aparato, que por supuesto lo tenemos gracias no al socialismo, lo tenemos gracias al capitalismo, ¿no? Tiene que estar bien clarito. Esto es producto del capitalismo, no del socialismo. Y este aparato te permite, a mí me permitió hace poquito aprender a cocinar. Entonces, agarrás cómo puedo hacer un pollo, pero no un pollo cualquiera, no, un pollo gourmet, un pollo hecho por uno de los mejores de cocineros de la Argentina. Puedes elegir el que quieras. Yo elegí a Pablo Massey, por ejemplo. Te voy a Pablo Massey y te explica cómo cocinar un pollo, ¿no? Con una cantidad de ingredientes fenomenales y sale bien. Es sorprendente. Bueno, lo mismo puedes hacer con lo que se te ocurra. Entonces, ¿la revolución cuál es? La revolución es volver a la libertad. Volver a la libertad de enseñar y aprender. ¿Eso qué significa? Que el Estado no tiene que financiar más la oferta. Tiene que financiar a los padres que no tienen recursos por la educación de sus hijos. Entonces vos le das una tarjeta, un voucher, por el cual puede ir la tarjeta Educard, por ejemplo,
Con eso va y paga la educación de sus hijos en establecimiento que el padre elige, sea estatal o privado, y se los pones en competencia. Y entonces va a mejorar la calidad de la educación por la competencia. El que no consiga clientes, el que no consiga alumnos, pues se le va a achicar el presupuesto. Y los que mejoren los cursos, los que hagan cosas atractivas, útiles para los chicos, esos van a tener cursos completos y el presupuesto más alto. Después, con el tercio de escuelas que anden peor, ahí podés supervisarlas. Y el resto, las que andan cada vez mejor, le das cada vez más libertad. Eliminás la currícula oficial y que cada escuela tenga la posibilidad de ofrecer distintas formas de educar a los hijos y los padres deciden a dónde mandarlas, porque no todos los chicos son iguales, unos tienen más habilidades cinéticas, es decir, de movimiento y demás, puede ser la danza, o puede ser el deporte, el fútbol, o lo que fuere, otro puede ser más habilidades musicales, otros verbales, otros matemáticas, es decir, vas viendo el desarrollo de cada uno de los chicos, y a medida que los chicos crecen, cada vez más, los propios chicos son los que toman las decisiones de su educación. Los propios chicos tienen que decidir qué materias rendir, incluso más. Hay escuelas en Estados Unidos donde los chicos votan si los profesores continúan o no. Otra que el sindicato. Los chicos deciden. Si los maestros no les sirven, pues se van. Porque lo que importa acá es la educación de los chicos, no los maestros. Los maestros están al servicio de los chicos, para la educación de los chicos. Si no funciona la educación, cambiamos al maestro. ¿Sí? Por supuesto hay un montón de maestros buenísimos, y esos van a ir progresando y enseñando a los demás. Pero tiene que estar en competencia, y no puede ser que simplemente por el paso del tiempo le pagás más a los maestros que son más antiguos. Ese tipo de cosas no existen más. Puede haber un maestro grande, joven, no importa la edad, importa si está cumpliendo con los objetivos que tienen los padres de los hijos que quieren que sus hijos sean educados. Uno busca la república ideal, pero también está la república verdadera o posible en el medio. Y una de las grandes trabas son los sindicatos. Lo vemos en educación, lo vemos hoy un sindicalista dice te paro el país y hace lo que quiere y manda. ¿Cómo se enfrenta? Bueno, los sindicatos en el mundo están desapareciendo. O sea, así como decíamos que todos los trabajos repetitivos y aburridos los van a hacer las máquinas, imagínate que, por ejemplo, Moyano, ¿cuánto le queda a Moyano? Una década. Porque dentro de una década todos los camiones los van a manejar los robots. Eso olvídate, se acaba todo eso. La verdad es que acá está sobredimensionado el tema, totalmente sobredimensionado, porque le fuimos dando cada vez más poder a los sindicatos. Y se lo dieron los militares. Primero se lo dio el general Perón y después el general Onganía. Y le siguieron dando las obras sociales y poder y poder. Bueno, hay que sacarles el poder, punto. Y por supuesto es una confrontación. Por supuesto. Porque tienen un excesivo poder que no les corresponde. ¿Por qué los sindicatos tienen que manejar la salud? ¿Desde cuándo? Hay que ponernos a competir. Las obras sociales tienen que competir con las prepagas y demás, hacer un sistema competitivo en la salud. Y de ninguna manera puede haber una persona cautiva que le descuenten de su salario lo que va al sindicalista. Hay que hacer como hizo Bolsonaro. Eso se prohíbe el primer día. O sea, si uno quiere pagarle al sindicato porque lo representa bien, libremente, perfecto. Ahora no lo puedes descontar del sueldo. No, tiene que ir y pagarle cada mes. Cada mes. Y si después se enoja y no le paga más, no le paga más. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué pasó en Brasil? Bueno, se les cayó el 90% de los ingresos a los sindicatos. Y eso es lo que corresponde. O sea, la gente tiene que tener libertad. Libertad de asociarte también implica la libertad de no asociarte. O sea, vos tenés libertad para asociarte y tenés libertad para no asociarte. Y por lo tanto ahí empieza un sistema mucho más interesante de competencia. Después hay que hacer otras cosas. Por ejemplo, en Chile pusieron que obviamente hay que privilegiar los acuerdos a nivel de empresa y no los acuerdos sectoriales. Porque vos tenés un sector muy amplio con empresas muy distintas, grandes, pequeñas, chicas, algunas con más productividad, otras menos, no puedes tener un salario igual para todos. Cada empresario tiene que decidir con su propia gente cuánto les va a pagar. Y si se asocian y hacen un sindicato en la empresa, fenómeno, negociarás con el sindicato de la empresa. Pero ese sindicato va a conocer a la empresa de cerca, va a saber que si pide más de lo que puede darle el empresario, lo que va a pasar es que la empresa no va a crecer y va a terminar siendo no competitiva y va a terminar quebrando o perdiendo el empleo, o van a comprar
robots y van a reemplazarlos más rápido porque se quedó muy caro el salario. En cambio, los que estén hablando en sintonía con el empresario o sindicatos, ahí cuando dejas de ir al conflicto permanente y te pones a pensar con creatividad, aparecen propuestas superadoras. Pero esas propuestas superadoras tienen que ser a partir de cada empresa. El empresario que se conoce con sus empleados y que les puede proponer 1000 cosas diferentes. Puede proponer trabajar desde la casa, hacer cosas más productivas, 1000 cosas que se pueden ofrecer el día de hoy, una vez que destrabás todas estas regulaciones infinitas que hay. Y además, cuando hagamos una flexibilización de las leyes laborales, se va a multiplicar el empleo. Porque hoy tenés una Argentina mixta, donde tenés, por un lado, inmensas regulaciones laborales para los que están en blanco con un sindicato de Moyano, por ejemplo. Pero después tenés 6 millones de personas, por supuesto, no tienen ningún sindicato porque están trabajando en negro. Y ahí no hay ninguna regulación, porque están en negro. Entonces, para hasta eliminar los 6 millones de empleados en negro, tenés que tener muchos menos regulaciones y muchos menos impuestos para facilitarle a las empresas que vayan teniendo trabajo en blanco. O sea, este no es un tema de ir con los militares a la empresa, no, es un tema de incentivos. Todo el mundo quiere estar en blanco. Pues si estás en blanco, puedes mostrar tus balances, puedes cotizar en bolsa, la gente te aplaude porque tenés ganancias, y eso ocurre en los países que funcionan bien. Las empresas están en blanco, quieren mostrar sus balances, porque tienen que mostrar ganancias, porque entonces consiguen gente que compra sus acciones en la bolsa. ¿Sí? Es un sistema capitalista que funciona muy bien, donde, fíjate que ganan todos. Esto es fascinante. Cuando uno mira, por ejemplo, Bill Gates tiene 19.000 millones de dólares. ¿Sí? Ahora, Bill Gates tiene 119.000 millones de dólares porque, primero, nos resolvió un problema. Por ejemplo, ahora todos nosotros estamos usando una computadora, porque este teléfono tiene una computadora. O sea, lo estés mirando por computadora o por teléfono, todos estamos usando una computadora. Resulta que antes las computadoras solamente las podían usar las personas que estudiaban varios años para comprender el lenguaje de las computadoras. Bill Gates y Steve Jobs nos inventaron sistemas operativos para que cualquiera pueda usarla. Cualquiera sin ningún conocimiento previo, un chico sin ningún conocimiento previo, le das una computadora y se pone a jugar y empieza a trabajar. Entonces, eso es la gran maravilla de lo que hicieron estas personas. Por supuesto, ganan muchísima plata. Los empleados que trabajan en Microsoft ganan $120.000 en promedio y $70.000 el que gana menos. Una persona que va a limpiar de limpieza en Microsoft, $70.000 al año. ¿Sí? Entonces, y las personas que, sin ser tan brillantes como Bill Gates, vieron que este hombre tenía una capacidad de crear riqueza fenomenal, fueron y compraron en la bolsa. Entonces también se enriquecieron. Entonces fíjate que ganan, ganan y ganan. Ganan los empleados, ganan por supuesto los gerentes que son millonarios. Sos gerente de Microsoft durante varios años y te haces millonario. Tenés millonarios, tenés gente que gana muy bien y después y todos van ganando y nadie pierde. ¿Por qué? Porque la torta se agranda. Y esa es la clave, la torta se agranda. O sea, hay que salir de esta mentalidad socialista que tienen los dirigentes argentinos. Y está en todas partes, está en los dirigentes en sentido amplio, porque acá hay una mentalidad socialista empobrecedora tremenda. Los políticos son los principales responsables, pero también empresarios. Se escucha un montón de empresarios que no tienen ni idea de lo que están haciendo. ¿Sí? Y está lleno de empresarios. Está lleno de empresarios que hacen negocios con el Estado, que necesitan protecciones, que necesitan subsidios y demás. Entonces, nosotros vamos a pensar en el millón de chicos que van a hacer sus propias empresas, son las que van a dar empleo, muchos van a quebrar y otros van a contratar a los que quebraron, y así funciona el mundo, con miles y miles y miles de empresas nuevas todos los años. Vos que hablaste de los socialistas, en la época de Juan B. Justo, los socialistas se rehusaban a crear el Banco Central, decían que iban a usarlo para deteriorar los salarios de los obreros, que es lo que vemos hoy. Hoy es una maquinita de imprimir. Se imprimieron 2 billones el año pasado, bueno, vos lo sabés mejor que yo, y hoy es puro asistencialismo. Es totalmente cierto lo que decís. Juan B. Justo escribió un libro que se llama La Moneda, y mostraba
la importancia de la moneda sana. Los socialistas de hoy en Argentina, pónganse a leer. Pónganse a leer. Si nos están escuchando los socialistas, pónganse a leer. Porque en aquella época por lo menos teníamos socialistas que leían. Entonces eran tipos que entendían lo que estaban haciendo. Los socialistas no solo defendían la moneda sana, estaban en contra de la manipulación de la moneda y la creación del Banco Central, también defendían el comercio libre. Porque el comercio libre implicaba que ibas a tener los mejores productos del planeta al mejor precio posible, al más competitivo. Entonces los empresarios tenían que competir. Ellos entendían que eso implicaba que los obreros, cuando salían de la empresa, primero recibían el sueldo en moneda dura, muy importante. Y segundo, podían comprar los productos al mejor precio del mercado internacional. En Argentina hoy pasa lo contrario. Pasa que recibís el sueldo que se te derrite, porque tenemos inflación, creada por el Banco Central, y del otro lado, cuando querés comprar un producto, resulta que un auto en Argentina cuesta mucho más caro que un auto en Chile. Ni que hablar que un auto no sé, en Europa o Estados Unidos. Acá todo es más caro, porque tenemos infinitos impuestos y Moyano. Moyano encarece todo. Todos sabemos el problema de la logística que tiene Argentina, que todo necesitas mayor cantidad de personal por la presión de Moyano y otros sindicalistas, ¿no? Antes era Caballo Suárez y demás. Para transportar en el mar en Argentina necesitas mucho más empleados que en los países vecinos. Eso es mayor costo. Todo lo que se transporta por ahí tiene mayor costo. Los puertos son más caros. Si venís en barcazas desde el Paraguay, las barcazas tienen, si son argentinas, tienen el doble o el triple de empleados que si son de trabajadores, que si son paraguayos. Y al final, ¿qué es lo que te ocurre? Que las barcazas en el Paraná no son argentinas. Entonces al final estás exportando trabajo a los paraguayos. No estás defendiendo el trabajo argentino. Estás encareciendo el trabajo argentino y entonces estás exportando el trabajo al exterior. Y la Argentina, de nuevo, cada vez más chiquitita, pensamiento chiquitito, las mentes son más chiquititas. Es tremendo lo que estamos haciendo los argentinos. Y se ve hasta en los test de PISA, que también te muestra que las mentes, efectivamente, los argentinos son más chiquititas. Estamos cayendo en la capacidad mental de los argentinos por el desastroso sistema educativo. Sí. Eso que vos decís es cierto y la inversión lo vemos en Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas, el gobierno le dio 650 millones de dólares en el año y tenemos una empresa como Iberia que compra una aerolínea por 500 millones. Y vemos toda la mafia que hay atrás, ¿no? Con Viró y compañía. Y te toco Aerolíneas Argentinas porque siempre se habla de la aerolínea de bandera, que la soberanía. ¿Qué se hace con Aerolíneas? Bueno, obviamente Aerolíneas se privatiza o se cierra. Eso está clarísimo. Aerolíneas ya hemos pagado más de 7.000 millones de dólares. O sea, lo que se ha pagado en Argentina por Aerolíneas es absurdo, es enorme, y además los argentinos no vuelan mejor, vuelan peor. Es decir, si nosotros tenemos cielos abiertos y competitivos, vas a tener todas las empresas low cost que te van a permitir tener mucho mayor frecuencia de vuelos y mayor cantidad de conexiones en los vuelos y con precios menores. En cambio, en Argentina ahora, con todos los privilegios que se le dan a Aerolíneas y todos los castigos que se le hacen a las low cost, lo que tenés es que dejan de volar. Entonces se te va LAN Chile, se te empiezan a ir otras aerolíneas internacionales y cada vez tenemos menos. De nuevo, mentalidad chiquitita, cada vez menos, el estatismo, que no sirve para nada. Hoy me debatían en un canal de televisión, en C5N, que las privatizaciones habían sido malas en los 90. Yo digo, me están cargando. O sea, mi primer teléfono, cuando me casé, mi primer teléfono que compramos, pagamos durante 27 meses. 27 meses por adelantado pagábamos el teléfono en la empresa de Entel de telefonía estatal, el plan Megatel. ¿Se acordarán del Megatel? Bueno, sí. Cuando privatizaron, además de que les dieron miles de millones de dólares al gobierno porque se vendió esa Entel, que era una cueva de ladrones, por otra parte, era una cueva de ladrones, porque todo robaban impresionante las empresas estatales lo que se roban. Me acuerdo porque yo trabajaba en Tequín, y cuando fueron a hacer los análisis de la empresa,
eran todas cuevas de ladrones. Por ejemplo, te doy un caso que me contaban unos ingenieros de Techín, cómo hacían con los teléfonos públicos. ¿Se acuerdan que estaban en las calles los teléfonos públicos? Porque hoy todo el mundo tiene el celular. Pero en esa época, el que no tenía teléfono hablaba del teléfono público en la calle. Entonces compraba cospeles en el kiosco. Entonces tenía una mafia, una red, que vendía los cospeles, los recuperaba los cospeles y nunca entraban en el balance de la empresa. Entonces la empresa perdía plata permanentemente y alguien se llevaba la plata. Bueno, eso pasaba por todos lados. Cada gerente tenía su cueva, era una cueva de ladrones. Bueno, esa empresa no funcionaba. En las licitaciones, en el pliego de licitación, en lugar de 27 meses, te daban 48 horas para poner el teléfono. O sea, hicieron enormes inversiones las empresas telefónicas y te colocaban el teléfono en 48 horas. Y después vinieron, obviamente, la telefonía celular, y hoy lo compras en el día. Vas y no es en el día, es en el acto. Vos vas y te compras el celular, te ponen el chip y ya tenés el teléfono. Entonces, la evolución es tan espectacular. Y encima le entraron miles de millones de dólares y se achicó la deuda en esa época. Después la volvieron a hacer crecer, y volvieron a gastar y a hacer un montón de desastres. Pero la privatización de telefonía en sí misma implicó un achicamiento de la deuda, ¿sí? Un ingreso de dólares frescos para el gobierno y una mejora para el público extraordinaria. ¿Dónde estaba la soberanía en el teléfono? Yo me acuerdo de Bernardo Neusta que desarmaba un teléfono y decía, ¿dónde está la soberanía? ¿Dónde está? Lo que vos necesitas es un servicio de telefonía y te lo brinda mucho mejor el sector privado que el sector público. Está totalmente demostrado en Argentina. O sea, no tenés que irte al resto del mundo. Nosotros tuvimos años y años y años de la Entel estatal. Un desastre era la empresa. Una cueva de ladrones. YPF estatal, una cueva de ladrones. Una cueva de ladrones la YPF estatal. Argentina importaba petróleo y gas. Privatizamos YPF y tuvimos una expansión del petróleo y del gas durante muchos años, hasta que ahora la volvimos a estatizar y volvemos a tener problemas y vamos a volver a tener cortes de electricidad y demás porque está cayendo la producción de petróleo y gas. Entonces, obviamente, las privatizaciones es lo que hay que hacer, hay que volver a privatizar toda empresa pública. Esto lo decía Alberdi. Si mirás ahí arriba, en mi estante, allá arriba, todo ese estante es Alberdi. Todo eso es Alberdi. Bueno, Alberdi explicaba que el Estado no tiene que ser empresario. O sea, ya lo decía en aquella época. ¿Viste? Y decía, tampoco tiene que ser banquero. Alberdi te decía, lo único bueno que podés hacer con un banco estatal es cerrarlo. Alberdi. O sea, lo único bueno que podés hacer con un banco. ¿Por qué? Porque un banco estatal es, con la plata de los contribuyentes, vos político, nombrás a una persona que va a prestar la plata de los contribuyentes a los amigos, ¿sí? Va a cambio de favores políticos, ¿entendés? Entonces ahí, si es que no son solo políticos, de favores de otro tipo también. Después resulta que tenés un presidente que a alguien le presta un departamento de millones de dólares y el tipo tiene un comodato que vive en un departamento en Puerto Madero de millones de dólares. O sea, ¿y a quién le prestan? Claro, a un político solamente le prestan. ¿Por qué? Porque los políticos son empresarios, son banqueros, tienen la capacidad de dar favores a todo el mundo y a algunos se los devuelven. Y se los devuelven a veces, por ejemplo, bueno, viví en este departamento, Puerto Madero, para ricos y qué sé yo. Entonces tenemos una clase social política, ¿no?, vinculada con empresarios y que viven de una manera, de una riqueza descomunal. Son multimillonarios, los sindicalistas también son multimillonarios, los Moyano y demás, todos multimillonarios, la clase dirigente, y la Argentina cada vez más chiquitita, cada vez más pobre, cada vez más pobreza, más de 50% de pobreza. Bueno, esto es lo que tenemos que desarmar, desarticular, y la gente tiene que apostar a una tercera fuerza. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Hay la posibilidad de generar una tercera fuerza y tiene que empezar en el año 2021. Es decir, en este año tenemos que empezar la tercera fuerza. Tenemos que lograr unirnos y ojalá la gente apueste, que ahora no tiene nada que perder, porque ahora no es que estás obligado a votar el mal menor porque tenés miedo al kirchnerismo. No, hoy podés votar a las fuerzas opositoras. La principal fuerza opositora intelectual va a ser esta tercera fuerza. No hay ninguna duda. La fuerza de la gente que quiere la libertad. Entonces, esta tercera fuerza es la que la gente tiene que votar. Y ahí vamos a ver cuánta gente apuesta por la libertad. Si no apuestan por la libertad, entonces van a ser responsables de vivir
como estamos viviendo. Una Argentina cada vez más chiquitita, cada vez más socialista, cada vez más estatista, ¿sí? Cada vez con menos libertades, cada vez te interfieren más en tu vida personal, cada vez te prohíben salir más al exterior, cada vez estás más parecido a cómo se vive en Cuba. Sí. Vos hablás de Alberdi, y Alberdi era industrialista. Y a nosotros nos metieron siempre el modelo agroexportador. Y eso es difícil de cambiar hoy en la cabeza de los argentinos. Bueno, ahí pueden ¿Cómo ver, le explicamos? nosotros hicimos varios videos con respecto a eso. Si buscan en YouTube, Libertad y Progreso, van a encontrar el modelo agroexportador, que yo sostengo que es una falsedad, que jamás existió un modelo agroexportador en Argentina, y bien decís que el modelo de la Argentina era el modelo de la escuela industrialista escocesa, la escuela escocesa de Adam Smith. Y eso lo decía Alberdi. Alberdi decía, el modelo que está incorporado en la Constitución es un modelo industrialista, porque la libertad va a generar que te permita crecer la capacidad industrial, las sociedades industriales del mundo, ¿no? Y eso fue lo que pasó en Argentina. Entonces vos me decís, cuando uno mira a la Argentina, inmensa Argentina, con tierras fértiles, con la invención que estaba apareciendo en esa época, que era el ferrocarril, y Argentina llegó a tener el 10% de todos los ferrocarriles de la Tierra, ¿sí? Con el 0,5% de la población. Y que teníamos el 10% de los ferrocarriles. Por supuesto, el agro crecía a una velocidad inusitada. Lo sorprendente es que la industria crecía más rápido. La industria argentina, con el modelo industrialista, crecía más rápido que el agro, que crecía a una velocidad inusitada. Es decir, el motor del crecimiento de la Argentina era la libertad. ¿Sí? No era el agro, era la libertad. Y la libertad aprovechaba las extensiones fértiles, sin duda, pero también aprovechaba la creatividad que tenía el pueblo en Argentina, y tenías una empresa, por ejemplo, que me encanta mencionar, una empresa que estaba en Santiago del Estero y exportaba piezas de tractor a John Deere en Estados Unidos. Entonces estábamos integrados al mundo. La industria argentina estaba integrada al mundo, crecía muy rápido, teníamos una industria más grande que la de Brasil y México sumados, teniendo un quinto de la población. Es decir, que éramos 5 veces más industriales que Brasil o México. Es decir, la Argentina tiene un modelo industrialista, en un país con extensiones agropecuarias espectaculares, pero era un modelo industrialista que funcionaba muy bien. Hasta que llegó Perón. Y Perón, todo lo contrario de lo que la gente cree, destruyó la industria. La destruyó. Porque la industria argentina era competitiva, estaba creciendo, exportaba un 20% de todo lo que producía. Argentina consumía el 71% de todos los productos manufacturados de la Argentina, eran producción nacional. Pero además exportábamos un 20% de la industria al exterior. Y veníamos creciendo, no exportábamos cuero, exportábamos carteras de cuero. Es decir, teníamos la industria de la cartera de cuero, hoy exportamos cueros. ¿Sí? Y los italianos hacen las carteras con el cuero argentino. Entonces, tenemos que volver a entender que la libertad era lo que permitía ese brutal crecimiento de la economía con salarios muy altos. Porque otro mito que hay es que esto solo favorecía a un pequeño grupo de familias. Una mentira garrafal. La gente venía a la Argentina porque teníamos los salarios más altos del mundo, junto con Suiza, Estados Unidos, Inglaterra. A veces estábamos un poco por abajo, a veces un poco por arriba, estábamos un poco por abajo de Australia, por ejemplo, pero estábamos compitiendo con esos países. Estábamos 10% abajo, estaríamos ahí, pero estábamos compitiendo con esos países. Los salarios mucho más altos que el resto de los países europeos. Los salarios más altos que España, que Francia, que Italia. O sea, hay que entender lo que era la Argentina. Hoy tenemos un salario que es una fracción del salario de los españoles, una fracción del salario de los suizos o de cualquiera de estos países que estaba mencionando. Y nos están pasando ahora ya no solo los países de Asia, que eran re pobres, los países europeos pobres, que eran re pobres, nosotros nos pasaron todo eso, sino nos empiezan a pasar los africanos. Sí. Botsuana. Hablas de la Argentina y el mundo. Hoy vemos a la región, que por un lado tenemos a Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, por el otro lado tenemos
a Ecuador con las elecciones ahí, el candidato de Correa, Bolivia que volvió ahí Evo, y una Argentina, Venezuela ni hablar, y una Argentina que es un ni, porque por un lado dice una cosa, después hace otra y no se sabe o lo que quiere. ¿Cómo ves Argentina en la región y cuál es el rol que para vos debe ocupar Argentina? Entre paréntesis, ojo, porque va a ir a la segunda vuelta en Ecuador, ¿no? Va a estar Guillermo Lasso, que es un candidato conservador liberal, con lo cual va a haber una segunda vuelta, los ecuatorianos van a tener la posibilidad, no sé si lo van a aprovechar o no, pero van a tener la posibilidad de salir del socialismo, ¿no? Y ojalá ocurra, o sea, vamos a verlo. América Latina, la verdad es que hay países que están mejor y países que están peor. Por ejemplo, en Uruguay han votado a un presidente que está haciendo una agenda bastante razonable. Yo no te digo que sea un liberal puro, ni mucho menos, pero es un tipo muy sensato, es un liberal político total, y en economía está haciendo algunas cosas, creo que le falta muchísimo, pero más o menos anda bien. Chile es el que está mejor en libertades económicas en toda Latinoamérica, por más que ha retrocedido, porque retrocedió con el último gobierno de Bachelet, y lamentablemente con Piñera no está haciendo nada parecido a una revolución liberal. Sin embargo, sigue estando mucho más arriba que la Argentina en términos de libertades económicas, y por lo tanto está achicando la pobreza, mientras nosotros aumentamos la pobreza. Chile está bajando la pobreza, está bajando incluso la desigualdad, que todo el mundo critica a Chile por la desigualdad. Miren los datos, están mejorando lentamente, pero va mejorando también la desigualdad. La pobreza ha caído de una manera impresionante en Chile, con todos los problemas que puede tener, está de una manera espectacular. Chile era mucho más pobre que la Argentina y nos está pasando el trapo. Después tenés casos como, bueno, es muy compleja América Latina, ¿no? En México tenemos ahora un presidente populista, y es un retroceso, pero tiene la ventaja de que está dentro del NAFTA. Nunca se fue del NAFTA. Y por más que Trump hizo todo ese escándalo que hizo y demás, y el muro y bla, 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 siguen teniendo el Tratado de Libre Comercio, y el Tratado de Libre Comercio les permite tener una industria competitiva. Hoy nosotros no podemos competir con México. México produce para Estados Unidos y para Canadá. Entonces tiene un nivel de competitividad que nosotros no tenemos ni por asomo. Entonces tenés toda la costa del Pacífico, toda la Alianza del Pacífico, son economías abiertas y competitivas. Perú, por ejemplo, tiene enormes problemas de corrupción política, pero mantiene razonablemente bien la moneda, no tienen inflación, ninguno de estos países tiene inflación alta. Lo único que tiene inflación argentina es Argentina. Y Venezuela, tenemos el lado ahora, el lado socialista, Cuba, Venezuela, Argentina. Y Argentina es socialista. Hoy Argentina es socialista. Hoy un camionero gana igual que un ingeniero. Eso es socialismo. ¿Sí? Entonces estamos en un país que ha perdido toda noción de lo que son las cosas. Un país que no tiene moneda, un país que tiene una corrupción monetaria descomunal, un país con control de precios y salarios. Eso es un país muy metido en el estatismo socialista. O sea, la idea de que el Estado es el que premia, el que castiga, el que decide quién gana y quién pierde, y controla hasta las almas de los empresarios. Esa es la realidad. No se animan ni siquiera, en algunos casos, por ejemplo, a hacerle juicio al Estado por este impuesto ridículo y que es absolutamente inconstitucional, el impuesto a la riqueza, que duplica, porque ya está el impuesto a los bienes personales, duplica, estás grabando el mismo tema con otro nombre, pero es como si pusieras otro nombre al impuesto a la ganancia y le volvés a poner otro zarpazo, que fue bienes personales. Y ahora le pones otro tercer nombre y le pones otro zarpazo, que es el impuesto a la riqueza, que ellos lo llaman, para colmo, aporte solidario. Solidario, minga. Te lo sacan con la pistola en la cabeza. Es un robo, no es un aporte solidario, es un robo. Pistola en la cabeza, dame la plata. Y es más, es un robo mucho peor que cualquier ladrón privado. Ningún ladrón privado, como decía Alberdi, puede ser tan desastroso como el ladrón que es el Estado. Lo que te saca el Estado, ningún ladrón privado te lo puede sacar, porque el Estado te saca tu patrimonio, no te saca la pequeña liquidez que tenés en el bolsillo. No, el Estado te saca todo, te va sacando, pero casi todo. Querés comprar un auto, tenés que pagar 2 autos, uno para el Estado y otro para vos. Querés comprar una casa, tenés que pagar 2 veces. A lo largo de tu vida, la vas a pagar más de 2 veces a tu casa. Agustín, hoy tenemos un sistema político medio perverso, o estamos votando cada 2 años.
y a veces eso impide un poco ser previsibles, más en este trajín político que es la Argentina. Lo que obliga a crear consenso, que a mi juicio la Argentina no ha tenido consenso, por lo menos desde el 83 para adelante, no ha sabido crear consensos para conformar verdaderas políticas de Estado. Desde Republicanos Unidos, ¿se van a impulsar esos consensos? ¿Cómo los van a impulsar? Ya, déjame hacerte una pequeña aclaración. La Argentina no tiene un consenso para hacer las cosas bien, pero sí tiene consenso para hacer todo mal. Porque cada vez que quieren aumentar los impuestos, todos levantan la mano y te aumentan los impuestos. Cada vez que quieren poner regulaciones, todos levantan la mano y te ponen las regulaciones. Cambiemos apoyó todo lo que hizo Fernández. Cambiemos te apoyó, no solo apoyó, sino que impulsó la ley de alquileres. Cuando es en contra de la propiedad privada, todos levantan la mano. ¿Sí? Entonces, cuando vos tenés, hay un consenso en Argentina. El problema es que es un consenso estatista que no funciona y está todo mal y por eso vamos siempre para abajo. Dice, faltan consensos. No, consenso hay. Hay un consenso errado, ese es el problema. Entonces, el problema son las ideas. El problema es anterior al consenso. El problema es consenso para qué. Yo escuchaba a los chicos de la huilla joven, ¿no? Chicos de la huilla joven, macanudo, todo bien, pero son todas ideas del pasado. Entonces son todas ideas, ninguna de esas ideas funciona. Ahora se van todos y aplauden a Guzmán en Casa de Gobierno. Consenso, maravilloso, consenso de empresarios y sindicalistas para controlar precios y salarios. Pero ese consenso nos lleva a una nueva etapa de una inflación reprimida que va a terminar un estallido inflacionario más adelante. Que ya lo sabemos, ya pasó 20 veces. O sea, consenso para hacer el mal. Lo que no hay es consenso para hacer el bien. Pero no hay consenso para hacer el bien porque previamente tenés que pensar bien. Y para pensar bien hay que tener en las ideas claras y las buenas ideas claras. Entonces, por eso es importante esa tercera fuerza. Nosotros queremos hacer consensos con los que pensamos que realmente es necesaria la economía como la pensaba Alberdi, la sociedad como la pensaba Alberdi, libre, como la pensaba Alberdi, como la pensaba San Martín, Belgrano, como la pensaba Vieites, como la pensaba Mármol, como la pensaba Echeverría, ¿sí? Roca, todos nuestros héroes del siglo XIX, todos tenían de una u otra manera la idea de la libertad, salvo por supuesto Rosas y otros tiranos. Pero, los padres de la patria, los padres fundadores, Saavedra, Vieites, los que se reunían en la jabonería de Vieites, todos querían la idea de la libertad. Belgrano fue un gran liberal, tipo muy ilustrado, que había estudiado a Adam Smith, los conocía muy bien. Por supuesto, Alberdi y toda la generación del 37, con Echeverría, Mármol, Cané, Sarmiento. Eran todos tipos, había un consenso en la libertad. Y por eso cuando hablabas de los socialistas en el siglo XX, habían leído a todos estos hombres. Por eso los socialistas argentinos eran bastante razonables. Querían mejorar las condiciones de los trabajadores, por supuesto, que está muy bien, pero entendían que tenías que tener moneda sana, comercio libre, los principios fundamentales estaban de acuerdo, el consenso de la Argentina era un consenso que permitía que la Argentina crezca rápido. Entonces el problema son las ideas, es anterior al consenso, el problema son las ideas. Entonces hoy hay que defender la batalla cultural, que es en lo que yo más trabajo, que es en videos, explicar, charlas, debates, me encantan debatir con kirchneristas, peronistas, pónganme lo que quieran enfrente, y debatamos y mostremos los números, los datos y las ideas, ¿no? Confrontemos las ideas, porque las ideas es lo que nos va a permitir salir adelante, el cambio en las ideas. Y en la batalla agonal, sí tenemos que hacer un acuerdo, a mi juicio, muy amplio entre el liberalismo en sentido amplio y los conservadores. Entonces esa idea de los conservadores y los liberales es lo que va a permitir ese consenso que nos vamos a coincidir en la vida, la libertad y la propiedad privada. Si coincidimos en defender la vida, la libertad y la propiedad privada, yo creo que podemos ser mayoría y generar un nuevo consenso, distinto a los anteriores, los últimos 80 años, y que ese nuevo consenso sea para que los chicos jóvenes puedan trabajar sin que el Estado les meta la pata encima, y puedan hacer sus empresas y ganar plata y salir de la pobreza por ellos mismos, y no esperar que el Estado le tire una dádiva y que lo único que puedas esperar en Argentina sea un choripán. Agustín, para ir terminando, que así te liberamos para tu próximo Zoom, al que se acerca a escuchar a Republicanos Unidos, así en 2 o 3 palabras, y pregunta
qué son de distinto? ¿Qué puedo esperar a futuro? ¿Qué le dirías? Te diría dos cosas. Una es esa, que nosotros defendemos la vida, la libertad y la propiedad privada. O sea, si estás de acuerdo con esas ideas, vení y sumate. Pero además, Republicanos Unidos te va a dar un sistema donde vos vas a poder tener la decisión de quiénes van a ser tus candidatos y el orden que van a tener en las listas, sean a diputados nacionales, provinciales, municipales, a concejales o lo que sea. Es decir, que ser afiliado en Republicanos Unidos, a diferencia de ser afiliado en otro partido, es que vos vas a tomar la decisión. En otros partidos, la conformación de las listas se hace de arriba para abajo. Se juntan líderes, miran las encuestas, se sientan, se conjugan con otros líderes, negocian y arman un listado. Y esas listas se discuten hasta el último día. Yo he visto discutir hasta la última hora que legalmente puedes presentar las listas. Y se traicionan y hay un montón de problemas. Acá no. Acá va a ser un sistema que vas a votar por el celular y vas a tener una oportunidad desde tu casa de participar transparentemente para elegir a tus candidatos. Y también para proponerte como candidato. Vas a salir a la calle, vas a empezar a juntar votos y la gente te va a poder votar. Y van a poder votarte por el teléfono. Entonces, además de defender las ideas, nosotros proponemos un sistema que si se va aplicando y la gente lo va utilizando, creo que puede cambiar la forma de hacer política de Argentina y acercar la política al ciudadano a través del celular. Es decir, que no tenga que estar en un comité, en puertas cerradas. Yo he visto en Recrear peleas abiertas, y tirar ceniceros de vidrio por el aire y agarrar del cogote a uno y pegar una trompada al otro. Bueno, no, vamos a ir por el celular y simplemente es un hombre, un voto de manera transparente. Y no asambleas multitudinarias manipuladas previamente y de maneras espurias que he visto cantidad. Y estoy hablando de los mejores partidos, imagínate el resto. Entonces, queremos una forma nueva de hacer política y para lograrlo, sí necesitamos que participen. Genial. Nos vemos entonces mañana 11:30 en la Plaza de San Fernando. 11:30 en San Fernando, ahí en la Plaza Mitre. Buenísimo. Dale. Muchísimas gracias, Agustín. Un placer muy grande. Un gustazo, un placer, nos vemos. Chao, Nos chao. vemos.